Cortito, ¿cómo fue que comenzó esta idea? Hace, creo que más o menos unos 15 años, con Tony se nos dio la oportunidad de participar de unos cursos en Buenos Aires, de una organización que se llama Fortalecer las Familias. Y este curso fue de esas que le dan una vuelta a la cabeza, ¿no es cierto? Quizás había ciertos temas que todavía no se hablaban tanto como ahora, y especialmente por ser una organización cristiana, pero que me daba vuelta a la cabeza en muchas visiones que yo había tenido de lo que era familia y mujer hasta ese momento, aún dentro de mi formación cristiana. Me hacían ver con otros ojos muchas de las temáticas, especialmente relacionado a las mujeres, ¿no es cierto? Y bueno, fue realmente un antes y un después hacer ese curso en muchas cosas. Y para cerrar el curso y tener aprobado el curso, teníamos que hacer algún proyecto. Quizás el proyecto podía ser tener alguna serie de conferencias o alguna acción, abrir algún centro de atención a las mujeres, y nada de esas cosas estaban en mis posibilidades en ese momento, pero escribir era algo que yo siempre había hecho, ¿no? De hecho, muchas profesoras, maestras desde la primaria me habían animado a hacerlo, y era como asignatura pendiente. Y sentí que eso era lo que yo podía hacer. Y podía ser que a lo mejor todos los demás hacían cosas más prácticas para probar, más prácticas en el sentido de relación con la gente. Pero yo siento que una historia, ya sea una novela, cuentos o una película, muchas veces impacta para dar un mensaje, para cambiar alguna situación, quizás más que un libro teórico, que un manual sobre el tema, ¿no es cierto? Y voy a citar ejemplos que son altamente lejanos a mi capacidad, ¿no es cierto? Pero tenemos en la historia, por ejemplo, La cabaña del tío Tom. ¿Cuántos leyeron La cabaña del tío Tom? Es lo más antiguo. Lo leímos, ¿no? De Harry Baker Stowe. Bueno, se dice que tuvo una gran influencia para cambiar, para llegar a la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, ¿sí? Porque esa novela mostraba con crudeza cuál era la situación de la gente negra, y le abrió los ojos a muchos, y fue realmente preparar el camino para eso. Quizás en nuestra historia, también los que tenemos algunos añitos, recordamos el impacto que fue la película La historia oficial, ¿no es cierto? ¿Cuántos la habrán visto? Y nos abrió los ojos. Tommy no sé así, para que no se vea qué antiguo que somos, ¿no? Pero que fue una historia, no fue un manual o algo para contar como documental, ¿no es cierto?, lo que había sucedido. Pero fue una historia que, wow, abrió los ojos a todo el drama que se había vivido con los desaparecidos. Entonces dije, si yo cuento historias que toquen la sensibilidad, puede servir también para hacer cambios. Ese es lo que me motivó, ¿no es cierto? Mostrar con las historias situaciones a las cuales tenemos que abrirle los ojos y pensar en cambios positivos, en este caso especialmente para las mujeres y para las familias. Entonces ahí nació los 2 o 3 primeros cuentos con los cuales pude tener la aprobación del curso. No pensé que luego iba a seguir, pero me entusiasmé. ¿Por qué? ¿Qué fue? Fue hurgar en la Biblia y encontrar a mujeres que habían sido tan valientes en su momento, ¿sí? Y que habían realmente desafiado las estructuras de la cultura de ese momento. ¿Por qué? Apoyadas en su fe, en muchos casos, ¿sí? Entonces las seguí encontrando y me seguí entusiasmando, pero bueno, fue a lo largo de muchos años, porque no me daba el tiempo. Por ahí tenía una idea y la iba por un año entero amasando hasta que podía sentarme a escribirlo. Y bueno, la cuarentena que tantos males nos trajo, en particular puedo dar testimonio de muchas cosas, pero me trajo esto bueno, obligarme a estar adentro sentada y poder terminar de escribir muchas de las ideas y ponerlas en orden. Y bueno, como les decía,
y ya lo explicó Luis, cada capítulo presenta primero una mujer que es un personaje bíblico. Y a veces quizás puede sorprender, porque la verdad es que últimamente los movimientos, especialmente feministas, a veces presentan a la Biblia como enemiga de un rol más libre de la mujer, ¿no es cierto? Pero quizás están tomando algunas frases que así solas pueden ser muy cuestionadas, pero que hay que verlas dentro del contexto de esa época, ¿no es cierto? Pero si miramos las historias, vemos cuánto lugar se le da, qué protagonismo se le da a estas mujeres valientes. Y si miramos también el efecto, más hablando de libros, historias y narraciones que pueden tener efecto, el efecto que tuvo la Biblia en las culturas, podemos darnos cuenta que las culturas que han sido basadas justamente en la Biblia tienen un lugar mucho más libre, más destacado para la mujer que otras, ¿no es cierto? O sea que Dios, para los que creemos que se ha expresado a través de este libro, realmente nos ha demostrado que Él dignifica a la mujer. Él creó tanto al hombre y a la mujer para que ambos sean realmente señoreen en la creación en igual manera, con dignidad. Y encontré quizás algunas que mencionó Luis, son muy conocidas. La historia de la reina Esther, a lo mejor que no hayan leído la Biblia, la han visto en alguna película, ¿no es cierto? Hay algunas que son muy conocidas. O todo el mundo comentaba hace poquito la novela de Moisés, ¿no es cierto?, que se veía en televisión, entonces conocen seguramente la historia de la princesa que lo adoptó. Pero hay algunas que las encontré con lupa más o menos, ¿no? ¿Quién habrá escuchado hablar de las hijas de, miren, tiene un nombre tan difícil que yo me acuerdo, Zelofejad, así era, las hijas de Zelofejad? ¿Quién escuchó hablar de estas mujeres? Sin embargo, saben que en una época en que la herencia era para los hombres, como también pasa todavía en algunas culturas, estas fueron unas hermanas que se plantaron y dijeron, epa, nuestro padre no tuvo hijos varones y nosotras también tenemos que tener herencia. Y la pelearon hasta lograr que se cambiara la ley, ¿no es cierto? Miren, y esto hace miles de años, ¿no es cierto? He encontrado a una Tamar, por ejemplo, en época de los patriarcas, en época que el único valor de la mujer era dar un hijo. Y esta era como una viuda negra, porque le habían muerto varios esposos, entonces la pusieron ahí y dijeron, esta que quede en el rincón y nada más. Pero ella se la ingenió para lograr que se le diera un lugar, ¿sí? Aún a riesgo de que la mataran. No le voy a contar toda la historia, la pueden leer, ¿no es cierto? Pero se las ingenió y dijo, acá estoy. Se encontró su valor y se hizo valer realmente. Después, para mencionar alguna que ni siquiera sabemos el nombre, había una mujer que dice la mujer sabia. Era una mujer sabia. Pero saben que cuando a esa mujer sabia rodeó un ejército su ciudad para atacar la ciudad, ella fue la que puso la cara, se plantó frente al jefe del otro ejército. ¿Cómo habrá sido que el otro la escuchó? Estaba por atacar una ciudad y la escuchó y buscó una solución. ¡Qué mujeres valientes! Tenemos a una Abigail, más dentro del ámbito familiar quizás, que tenía un esposo súper abusivo y llegó un momento que se plantó a tomar ella las decisiones, ¿sí? Y decidió, porque dijo, mi esposo es un necio, así que se plantó y fue y enfrentó al que venía a atacar su finca, tomó ella las decisiones. Entonces, esa y tantas otras que encontré me animaron a decir, bueno, a ver, se enfrentaron a ese tipo de cosas en el pasado, con una cultura que tenía muchísimas más cosas en contra. ¿Y qué nos pasa a nosotras hoy? Entonces, por eso, como ya explicó Luis, los entrelazo con historias de hoy. Y surgen un montón de temas, surge desde la maternidad, el parto, la lucha por los hijos, el abuso, como ya él contó,
hasta el femicidio, lamentablemente, también aparece relacionado con alguna historia de la Biblia. También aparece en las historias actuales una mujer que se enfrenta a un patrón al que todos le tienen miedo, pero por defender a su pueblo se enfrenta a su patrón. Y también una mujer indígena que lucha por que le reconozcan su derecho a la tierra. Y muchas de estas son historias, como ya dijo Luis, que como mujeres que he conocido. Por ejemplo, esto de la mujer indígena que lucha por la tierra fue visitando comunidades en Formosa y enterándome de historia que nuestra historia la tiene oculta. ¿Quién escuchó hablar del otoño Pilagá, del octubre Pilagá? ¿Alguno escuchó hablar del octubre Pilagá? Matanza de indígenas Pilagá a mediados del siglo XX. Y está documentado por la historia. Y son cosas muy calladas, ¿sí? Pero he conocido mujeres ya mayores, ancianas, que habían vivido eso y que ahora querían volver a su tierra y decir, acá es donde yo nací, me lo tienen que dar y luchar por eso. Esas historias, que son esas heroínas que quizás no se conoce el nombre, ¿no es cierto? Pero que nos animan, especialmente en este mes de la mujer, a pensar que hay dramas, hay situaciones, hay luchas que se vivieron en el pasado, que las vivimos hoy, algunas hermosas, como luchar por los hijos, ¿no es cierto? Otras difíciles y tristes, como luchar con condicionamientos que pone la sociedad, o con abusos, ¿no es cierto?, con miradas despectivas hacia lo que es la mujer, el lugar de la mujer. Luchar contra viento y marea contra esas cosas. ¿Nos toca hoy en algún sentido? Sí, pero en el pasado lo pudieron hacer y eso anima a pensar que también hoy lo podemos hacer. Pero en mi visión es tan hermoso saber que cuando Dios nos mira a las mujeres con estas luchas, no le es indiferente, nos está al lado. Eso es lo que en lo personal siento, he encontrado y me gusta que sea el trasfondo como mensaje de esperanza y de fuerza. Y quisiera leer una de las historias que la elegí porque es la historia de una mujer de Crespo. Hay varias que son de una mujer de Crespo, ¿no? Hay una que es mía también, mi propia experiencia, pero la dejo que si alguien lee el libro descubra cuál es. Pero esta es de una mujer muy humilde y después les voy a decir dónde la pueden encontrar. ¿Me permiten compartir esto con ustedes? Patricia descendió del ómnibus con su andar entre vacilante y apresurado. La terminal era un ir y venir de personas sin rostro. Ella no se animó a parar a nadie a pedir indicaciones. Salió a la calle y miró en una y otra dirección, tratando de adivinar cuál sería la parada de colectivos correcta. No le servía de mucho mirar los carteles, porque nunca había aprendido a leer. Se sentía una completa extranjera en la gran ciudad. Con un suspiro sacó su monedero del bolso y hurgó entre los billetes que había ahorrado por semanas. Deseó que le alcanzaran y se decidió a tomar un taxi. El chofer la miró por el espejo retrovisor, calculó su condición de pueblerina por la ropa sencilla y la mirada desorientada y le hizo un gesto interrogativo levantando las cejas. ¿A dónde vamos? Cuando Patricia se decidía a hablar, primero hacía una gran inspiración, como para buscar adentro suyo las palabras, y luego las largaba atropelladamente en una exhalación monocorde. Lléveme a esta clínica, por favor, dijo, alargándole un papel arrugado con la dirección. Las ansias por ver a su negrito le cosquilleaban desde adentro del estómago hasta la punta de los dedos que tamborileaban sobre su falda. No se podía acostumbrar a no tenerlo en casa. A pesar de no poder hablar, de no haber aprendido en toda su vida a hacer otra cosa que mirarla con sus ojos oscuros y reírse,
de volverla loca con sus escapadas y corridas, de las quejas de los vecinos porque molestaba a las nenas, les tiraba el pelo, las perseguía, a pesar de que no le alcanzaban ni las manos, ni la fuerza, ni el dinero para cuidarlo. Ese hijo suyo, el que había nacido con ese bulto tan extraño en la cabeza, ese que la hizo llorar incrédula cuando los doctores le dijeron que nunca sería como los otros niños, ese era su tesoro también. Se dedicó a él por años, con la ciega esperanza de poder hacerle llevar una vida normal, hasta que los servicios sociales la obligaron a internarlo. Ya se volvió peligroso, le dijeron, y ella tuvo que creerles. Lo aceptaron en esa clínica de salud mental, lejana, fría, asegurándole que allí estaría bien cuidado. Y a ella le quedó un vacío en la casa húmeda de ladrillo sin revoque, que no podía ni quería llenar. Pero ahora iba a verlo. Sabía que con solo mirarlo a los ojos, sabría si él estaba bien, si su corazón había anidado en el lugar nuevo, o si lloraba sin lágrimas por el desamparo. Entró en el hall de la clínica y se presentó. Al rato salió una enfermera con el dudoso gesto de no dirigirse a sus ojos, de rebotar la mirada de una ficha a la puerta, a la recepcionista y de vuelta a la ficha. ¡Ay, señora! ¡Qué lástima que no avisó antes de venir! No sé si va a poder ver a su hijo, le dijo con fingida amabilidad. Pero este es el horario de visita, ¿no? Comenzó a sentirse inquieta. Sí, pero su hijo ha estado dando mucho trabajo últimamente. No podemos controlarlo. Está bajo un tratamiento especial. Un presentimiento le nubló la vista. La hizo erguirse y sintió la bravura subiéndole como un fuego desde los pies hasta la voz. Casi no se reconoció a sí misma, como si su cuerpo fuera el vestido de una actriz mientras exigía: déjenme ver a mi hijo. ¿Qué es lo que le están haciendo? Si no me dejan verlo, vuelvo con la policía. La enfermera trató de calmarla, rodeándola con los brazos, pero ella se los sacudió y, empujando la puerta vaivén, entró con ímpetu al pasillo. Ellos lo habían acompañado cuando lo internaron, sabía dónde estaban las habitaciones, buscarían todas hasta encontrarlo. Dos médicos se apresuraron por el corredor y la frenaron. Tranquila, le dijeron, se lo mostraremos, pero debe estar preparada. Con la respiración agitada permitió que la guiaran hasta la última puerta. Al principio, la penumbra no le dejó adivinar de dónde provenía el débil quejido, pero al entornar los ojos, vio su silueta desarticulada sobre la cama, la cara inclinada hacia la claridad de la puerta, la mirada perdida en la nada. ¿Y sus brazos y pies? ¿Qué les pasaba? ¿Por qué permanecían rígidos y quietos cuando su negrito no podía dejar de moverse un segundo? Entonces vio las correas y en un refusilo de lucidez se dio cuenta de que estaba atado, inmovilizado como un animalito arisco. Sin pensarlo, corrió hacia su hijo y manoteó los lazos, intentando liberarlo desesperadamente. Ante las protestas de los médicos, se plantó de frente en la cama, con los brazos abiertos como una leona, defendiendo a su cachorro, y sentenció: de aquí no me voy sin mi hijo. El negrito volvió a vagar por las calles del pueblo. La adolescencia se le quedó atrapada en un cuerpo enjuto y en una sonrisa esquiva y errática. Su torpe inocencia sirvió para que algunos lo utilizaran de carne de cañón para sus maldades. Y allí saltaba Patricia, porque aún seguía creyendo en su hijo. Un día la crucé en la calle. ¿Te enteraste lo que pasó? Se me murió el negrito. Un ataque al corazón. Cayó en la esquina de mi casa. Y me miró con los ojos grandes, con un anuncio de lágrimas, con ese gesto de no encontrar las palabras, de no entender, de pedirme que le explique por qué la vida era así. La abracé y le dije al oído:
fuiste la mejor madre, Patricia. Dios sabe que hiciste todo por tu negrito, que luchaste por él con uñas y dientes. El cuento se llama justamente Uñas y Dientes, no es un cuento, es lo que le pasó. Este aplauso sea para Patricia. Me hubiera gustado traerla, les pido disculpas porque tenía toda la intención de traerla y hacerle este homenaje a ella, que fue una mujer, es una mujer tan sencilla que no ha aprendido a leer, pero que supo plantarse y defender así a su hijo. No sé cuántos conocieron a Carmelito, era un personaje, ¿no es cierto? Y ella es empleada municipal, ella es una que limpia la plaza Malvinas Argentinas. No la pude traer porque llegamos anoche de Córdoba con mi marido y hoy estuvimos todo el día ocupados con un compromiso y no se me hizo el tiempo para ir a invitarla. Pero bueno, en estas historias entonces quiero contar justamente historias de personas así, ¿no es cierto? Que supieron plantarse quizás con uñas y dientes. A lo mejor otra que no le fue tan bien, ¿no es cierto? Pero que se cuenten las historias para que ojalá pueda haber cambios, ¿sí? Ojalá al leer una historia nos toque el corazón y nos haga decir, las cosas pueden ser distintas. Dios quiere que sean distintas porque nos hizo con otro pensamiento, nos hizo con un pensamiento de que seamos dignas, plenas, con todas las capacidades que Él nos ha dado en el lugar que nos planteemos, como madre, como trabajadora, como luchadora por la tierra, como luchadora por los derechos, en el lugar que cada mujer pueda tener, pero con el pleno desarrollo de las capacidades que Dios puso en nosotros, que son muchas y que todavía hay tanto para volar y soltar al aire. Les agradezco por acompañarme en esta presentación, pero también quiero agradecer mucho a las personas que me ayudaron a que esto pueda ser realidad. Por ejemplo, a Analía, que está aquí, Analía Quintana. Ella hizo un trabajo precioso en el diseño de la tapa, en la cual puso el telar, justamente. El telar fue una idea que a mí me vino con estos cuentos, porque, como le dijimos, entrelazan historias pasadas con historias presentes, y es algo muy caro al corazón de Tommy y mío. Nosotros de recién casados vivimos 3 años en la cordillera entre comunidades mapuches, ¿no? Trabajando en escuelas, somos docentes los dos. Y allí veíamos cómo las mujeres hacían trabajos preciosos en telar. Este es uno que no es del sur y no tiene un dibujo tan difícil, pero había algunos dibujos re difíciles, ¿no? Y nosotros le preguntábamos, ¿cómo hacen? ¿Qué ellas llevan para hacer esto, ¿no? Este entrecruce de hilos. Y me decían, no, lo tenemos en la cabeza, nos decían. Eran mujeres sencillas, analfabetas muchas, habían recibido este saber de sus madres, abuelas, y tenían en su cabeza el diseño, ¿no? Por eso esta idea y este diseño de un telar. Creo que Dios tiene en su cabeza planes hermosos y nos va poniendo justamente. A mí me dio el privilegio de poder cruzarme con Analía en muchas tareas que ella ha colaborado, en otras cosas que hacemos con Tommy, y bueno, ha hecho un trabajo precioso del diseño de la tapa y también del interior, así que le agradezco mucho a ella, a Tommy, que me ha hecho toda la parte odiosa que yo nunca hubiera podido hacer, de registro de libros, también de subirlo a Amazon y todo eso. Y bueno, otros que no están aquí, que